Amén. Así que no se preocupe, vaya usted, lo digo porque tenemos varias visitas, estoy haciendo este paréntesis para que usted sepa y que usted tenga entendimiento de lo que el apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios. Amén. Así que el que está al lado de ti, no te espantes. Mientras no hablan como pollos, no te preocupes. Sí, porque uno va a unas iglesias donde el espíritu de María Magdalena y se tiran al piso, se empanizan y tú dices, ¿qué huele con estos cuates? Eso es el Espíritu Santo. Esto es muy importante. El Espíritu Santo no te quita la voluntad, no estás en trance, no te estás azotando en las bancas y brincándote y cayéndote. Eso no es el Espíritu Santo. Eso es un exceso y eso es la gente que ignora la manifestación bíblica del Espíritu y por lo tanto están creyendo que eso es algo espiritual y no lo es. Es algo muy carnal. Entonces, amén. Ok, ya que estamos en este tenor y tenemos que apurarnos porque hay que ir a partir el pavo. Hoy no, ¿verdad? Mañana. Ok, hay que partir el pavo. Hay que hacer el pavo y hay que estar el recalentado. Vamos rápidamente a la Biblia. Recuerden todo el liderazgo que el próximo domingo nos vemos a las 8 para tener la planeación anual. Y cuando hablo de todo el liderazgo, hablo del cuerpo ejecutivo y hablo de los diferentes departamentos. Nos vemos a las 8 de la mañana, por favor, el próximo domingo. Ya si por ahí se le pega una rosca, pues no se preocupe. Partiremos otra rosca. Hay que ver quién trae el chocolate o el café. Y hay que ver si tenemos unas 2 roscas. Yo sé dónde venden unas muy buenas rellenas de mermelada y de queso Filadelfia. O la tradicional. Digo, pues vamos a acabar bien el año, ¿no? Vamos a comenzarlo bien. Amén. Bueno, en Facebook hay toda una clase de cosas. Me pasaron un gato que traía un calzón, una truza que estaba ya a punto de tronar el calzón, y el gato estaba diciendo que él era el que barriga. Yo soy el que va, le dice el que va a reventar si sigo comiendo el recalentado. Bueno, es tiempo de familia, es tiempo de descanso y es una bendición, ¿verdad? Amén. Ok. Recuerden que el próximo domingo nos vemos a ya en horario normal. Nos vemos el próximo año, el próximo domingo. Amén. Ok. Es muy interesante un servicio de estos porque es un servicio de año nuevo y es un servicio donde tenemos la oportunidad de hacer cuentas con Dios, ¿verdad? Tenemos una oportunidad muy interesante. Y también es una oportunidad para que podamos traer ciertos cambios a nuestra vida. Usted no debe pasar por alto eso, porque la gente de allá afuera, la gente que no conoce de Dios, vive en incertidumbre y vive en una situación muy interesante de un desafío continuo, pero los que estamos en Cristo no vivimos en ninguna incertidumbre. Nosotros estamos seguros que Dios está metiendo la mano en nuestra vida, metiendo la mano en cada área de nosotros. Entonces el cristiano tiene que vivir en seguridad y en esperanza porque está confiando en Dios. Amén. Mira el que está al lado de ti, así que sal de la depresión. O sea, no te preocupes, sal de la depresión. Y eso es muy interesante porque la filosofía, porque el concepto del mundo, la gente de allá afuera, vive en un constante temor y en una constante desesperación, ¿verdad? Que si sube el gas, que si sube la gasolina, que si la presidencia, que si el Redentor, Andrés Manuel, que todo ese tipo de cosas. Eso es muy importante porque hoy voy a tocar un tema muy hermoso y es un tema donde tenemos que darnos cuenta que Dios es el Dios que está moviendo la historia. Dios es un Dios histórico y Dios es el que tiene en la mano los tiempos del mundo entero. Eso significa que ¿quién tiene que quedar en este año en la presidencia? Le voy a responder. Tiene que quedar el peor. Porque las cosas tienen que ir hacia abajo. Las cosas tienen que empeorar. No puede quedar alguien que va a hacer algo bien. Tiene que quedar alguien que va a llevar a la situación a empeorar todavía, porque eso dice la Escritura. Entonces, vamos rápidamente, abra conmigo su Biblia y vamos a ir
al libro de Esdras. Vamos allá en Esdras, por favor. Esto es muy interesante porque hablar de Esdras, ahí usted termina primer libro de Crónicas, segundo libro, es segundo de Crónicas, primero de Crónicas y segundo de Crónicas. No cometa el error de decir primera, no es una epístola, es primero de Crónicas, segundo de Crónicas y sigue Esdras. Vaya usted a Esdras, ¿está conmigo? Amén. Hoy los veo así como que están rellenos de recalentados. A ver, mueva al que está al lado, dile, sigues vivo, estás aquí. Muévalo de lado, dile, despierta. Ok, está legalmente. Pasa para acá. Vete conmigo. Disculpe, es que tengo aquí una bandita. Gracias. Nico, ¿quieres venir para acá? Ven acá adelante, mira, para que te quede las orejas. ¿Subes mucho? ¿Estás bien ahí? Ok. Cuando hablamos de Esdras, estamos hablando de que está terminando el cautiverio. Entiendan ustedes esto para que podamos comenzar. Han pasado 67 años de cautiverio. El pueblo de Dios ya fue llevado a Babilonia. El pueblo de Dios, por medio del rey Sedequías y su desobediencia, fue llevado cautivo por Nabucodonosor. El pueblo fue puesto en fuego, la barda fue derribada, el templo fue quemado completamente, los utensilios del templo fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Entonces Israel, Jerusalén, está completamente destruido. Y todos los judíos, o algunos, murieron en el intento, y otros están completamente cautivos allá en Babilonia. Allá esa generación murió. Al morir esa generación, surge una nueva generación que ni siquiera hablan el hebreo. Hablan ellos esa lengua babilónica. No saben, no conocen del Señor, no conocen la Torá, las Escrituras, no saben nada del Dios de los cielos. Pero Dios siempre tiene un remanente de alguien que está cuidando la palabra de Dios. Esto es muy importante porque esto pasa hasta en las mejores familias. Claro, hasta las mejores familias la gente se va de Dios y siempre queda alguien al cual tachan de hipócrita, al cual tachan de santurrón, al cual tachan de cristiano tibio y mediocre. Ese es el remanente que siempre Dios tiene. Para que podamos entender el libro de Esdras, acompáñenme usted, denle la vuelta a su Biblia y usted esté conmigo ahí en segundo libro de Crónicas 36:17. 36:17, amén. Si tenemos que entender esta parte de la historia, dice así, fíjese qué interesante, 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes. Fíjense lo que le estoy diciendo. Mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó ¿a dónde? A Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Fíjense qué interesante. Ahí me quiero detener. Dios levanta a Nabucodonosor y Nabucodonosor está golpeando al pueblo de Israel. Destruye completamente Israel, desbarata el templo y lo quema, toma a todos y los lleva a Babilonia, y en Babilonia los están castigando por la mano de Dios.
al impío de Nabucodonosor y los está castigando, pero Dios levanta a un persa, a Ciro, rey de Persia, para venir a castigar a Nabucodonosor por golpear a su pueblo. Fíjense qué importante esta parte de la historia. Ponlo eso, por favor. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Esto es muy interesante. Cuando dice que la tierra hubo gozado de reposo, ¿por qué Dios le estaba dando este castigo? Porque el pueblo de Israel no le daba descanso a la tierra. Por eso es importante el día de reposo. Por eso es importante el día de descanso. Por eso es importante ese día que tú dices, me detengo. Yo te lo explicaba hace 2 o 3 semanas. Una persona que no se detiene, una persona que no atiende el día de reposo, es una persona que no va a darse cuenta de qué es la obra que está haciendo. No va a voltear y va a saber qué está sucediendo, qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Así que Dios los castiga hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años está Israel preso allá. Estamos hablando de aquí que Jeremías ya había llorado, estamos hablando de que los profetas ya habían sido quemados, apedreados, y Jeremías fue el último que les dijo que se arrepintieran. Porque si no iba a llegar ese rey, iba a llegar Nabucodonosor. Es muy interesante ver cómo la película lo narra, ¿verdad? Cuando llaman a Sedequías, viene el rey caminando y está Nabucodonosor con su barba roja, con sus ojos azules, y él está parado con todo su séquito, y viene el rey Sedequías y lo toman y lo encadenan y le dicen 2 cosas muy importantes. La primera, agarren a todos y los encadenan a todos. Van a ir caminando de aquí hasta Babilonia y se los llevan caminando encadenados. Y punto número 2, agarran a Sedequías y le dicen, ¿qué es lo que ven tus ojos? Y Sedequías voltea y dice, estoy viendo a mis hijos. Y dice Nabucodonosor, mátenlos. Y matan a los hijos del rey de Israel. Y después le dice Nabucodonosor, es lo último que verán tus ojos. Y le sacan los ojos al rey de Israel. Y ciegos se lo llevan caminando al rey impío, al rey que había bofeteado a Jeremías, al rey que había echado a la cisterna a Jeremías. O sea, esto es muy importante, porque cuando te hablo de que tengamos temor de Dios es porque Dios no está con tonterías. Dios sabe dónde poner el dedo. Dios sabe cómo arrancar la soberbia de nuestra vida. Dios sabe cómo hacer que descienda nuestro orgullo, y trata con nosotros de una manera increíble. Nos quita de repente a las personas que tanto amamos para que dejemos de estar idolatrando a la gente, y no para que nosotros digamos, mi esperanza no está puesta en ti, mi esperanza está puesta en ti, Señor. Y nos demos cuenta que las personas nos van a fallar, y nos demos cuenta que la gente siempre nos va a fallar, y el único que no nos falla es Él. Estamos en el segundo libro de Crónicas todavía. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. O sea, es el cumplimiento de la profecía. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, 2 puntos. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y así termina el libro de las Crónicas. Después de 70 años de cautiverio. Esto es importante porque estamos terminando un año. Y quiero llevarte a ver el comienzo de un avivamiento. Quiero llevarte a ver el comienzo de algo que quedó muy mal. El comienzo de algo que fue completamente destruido. El comienzo de algo que quedó en ruinas. El comienzo de algo que parecía
que ya no iba a florecer nunca. Pero el hombre nunca cuenta con una cosa. El hombre nunca cuenta con el factor Jehová de los ejércitos. Las personas siempre dan su opinión. La gente cree que esto sucede así, pero nunca está pensando la gente que Dios está metido en los planes de uno, que Dios como Padre está interesado en meterse en tu vida y en traerte, en sellarte, en que te vayas y en llamarte para traerte y cumplas lo que Dios determinó desde el principio que tenía que pasar. Porque no solamente en Jeremías está profetizado, por causa del tiempo no puedo ir para allá, pero también Isaías lo profetiza. Y Isaías es más terrible porque Isaías le llama mi siervo Ciro. Le llama su ungido. Fíjese qué interesante. Así que cualquier persona que esté viendo lo que está pasando en el escenario mundial y no pueda entender que Donald Trump está puesto por Dios para darle de cachetadas al mundo entero en el nombre de Jesús y equipararse como una persona que tiene muchos errores, pero que nos está demostrando ética y nos está demostrando moral. Ante una sociedad que se está cayendo en pedazos, ante una sociedad que está, hasta un tejido social que está dando síntomas de enfermedad, este hombre, aunque es un impío, aunque es una persona que tiene una vida deshecha, es el Ciro de este tiempo que Dios está levantando para venir a dar cumplimiento a una de las profecías más esperadas de estos últimos tiempos, de que Israel volvería a ser una nación. Y esto es muy importante porque después de lo que está pasando, que estamos viendo, estamos siendo testigos de eso, lo que sigue es el rapto de la iglesia, chicos. Lo que sigue es el arrebatamiento de la iglesia. Porque Israel está siendo levantada como piedra de fundamento, piedra sobre la cual caerá y desmenuzará a muchos, dice el libro de Zacarías. Y de repente dice también por ahí que dirán paz, paz. Pero de repente vendrá la destrucción repentina. Así que nuestros ojos deben estar puestos en la higuera. Tenemos que estar viendo qué es lo que está pasando. Y Donald Trump, el hombre más importante y más fuerte del mundo, tiene tomado de la mano a Israel. Esto es increíble. Pero no vamos a hablar de escatología. Estamos en Esdras. Entonces, vaya a Esdras. Camine conmigo allá a Esdras. Y vamos a ir Esdras 1. Vamos a leer del 1 al 5. Ya que les platiqué todo esto, fíjese, estoy hablando del trasfondo. Usted debe estar consciente de lo que vamos a ver, pero no lo va a poder usted entender si no entendemos todo el trasfondo. ¿Qué está pasando? El decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, o sea, lo hizo de palabra, y también dice cómo, por escrito. Muy importante eso, por escrito. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Qué interesante. 1:3. Quien hay entre vosotros de su pueblo, le está hablando al pueblo judío, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Sube al 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Fíjense qué importante. Cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Es hermoso esto. Y quiero que usted vea esta hermosura. Porque Ciro, este rey,
conquistó Babilonia. O sea, como le dije, llegó y le puso un alto a Babilonia. Si usted quiere saber sobre la caída de Babilonia, usted tiene que ir a leer el libro de Daniel 5 más adelante, en esa semana que le queda de vacaciones. Vaya usted a ver Daniel 5 y usted va a ver cómo cae Babilonia. Y este profeta Jeremías habló sobre esta situación muy interesante. Y esto me gusta porque el lenguaje religioso, escuche bien, el lenguaje religioso que usa Ciro no es un lenguaje que utiliza así porque sí, sino que si usted va a la Biblia, usted tiene que entender que está Daniel. Daniel está metido dentro del cabildo del rey Ciro, y Daniel es una fuerte influencia para ese rey. Esto es muy importante porque hoy en día no es que Dios esté peleado con la política. Lo que sucede es que no hay políticos que quieran exaltar el nombre de Dios. Así que si tú vas a ir a la política, tienes que entender lo que Dios está hablando a través de esta parte bíblica. Ese lenguaje tan ornamentado, tan santo, no era de Ciro. La historia dice que Ciro es una persona adinerada, que tiene muchas posesiones y que le encanta tener obras de caridad. Es un filántropo. Y no es solamente el único templo que levantó varios templos. Dice algo llamado los rollos de oro de Ciro. Entonces, esto es muy importante porque Dios es un Dios que está en control de la historia. Dios utiliza a un impío para venir a rescatar y a cumplir la promesa a través de Jeremías, de Isaías, para que el pueblo regrese de la cautividad. Y se levanta el mismo rey Ciro y les dice: quien quiera de ustedes del pueblo regresar a edificar, tome sus cosas y váyase. Y los que se queden, den cosas, den ofrendas, den oro, den plata, para que todo ese dinero, ese oro y esa plata vaya y así levanten la casa de Jehová, porque Él es Dios. Qué interesante esto. Hay una palabra que quiero que busques. Busca esta palabra. Busca la palabra despertó el espíritu, que es algo muy importante esto. Porque el rey de Persia es un impío que no conoce nada de Dios, es un persa. Cuando hablamos de los persas, estamos hablando que es alguien que es politeísta, que él tiene diferentes dioses, tiene muchos dioses. Y que de repente Dios lo esté utilizando y Dios esté despertando su espíritu. Eso es muy importante porque ciertamente Ciro no conocía a Dios, pero Dios sí conocía a Ciro. Y le iba a servir. Y para que le pudiera servir, Dios comenzó ¿a qué? A despertar su espíritu. Y eso es muy importante porque el despertar de un espíritu de una persona tiene que ver con que Dios comienza a poner pensamientos en la mente, da entendimiento a la persona, le da poder para emitir juicios y comienza a hacer que la voluntad de Dios comience a influenciar la voluntad de la persona. Así que de repente tú ves a alguien que comienza a tener un despertar, un sentir de parte de Dios. Es el Espíritu Santo que lo está despertando, porque Dios lo está levantando para que cumpla un propósito. A ver si tienes la palabra ahí para que la podamos ver. Y despierta el espíritu también de los judíos. ¿Por qué tenía que despertar el espíritu de los judíos? Porque les estaba diciendo que ellos iban a dar también oro, plata, dinero, ofrendas. Los que no pudieran ir o no quisieran ir. Pero los que quisieran ir tenían que levantarse y emprender el regreso. Dejar todo lo que tenían 70 años. Estoy hablando de 70 años, no estamos hablando de 3 años. Cuando hablamos de 70 años, estamos hablando de que estos judíos ya tenían propiedad acá, ya tenían casa, ya estaban hechos, ya tenían muebles, animales, ya tenían toda una vida hecha. Y de repente deja todo. ¿Por qué? Porque dice Ciro que fue a regresar a Jerusalén. Y hay personas que no están en disposición de hacer eso. Hay gente que no está en disposición. Porque el mismo espíritu que despertó a Ciro era el mismo espíritu que estaba despertando a aquellos que tenían que regresar. Yo me imagino algo en medio de todo esto. ¿Te imaginas regresar a Jerusalén?
O sea, ¿te imaginas regresar a un lugar que está quemado, a un lugar que está en ruinas, rodeado de enemigos? Hay gente que no está en disposición de sobreponerse a las dificultades. Hay gente que le gusta la vida cómoda. Y cuando hablo de la vida cómoda, estoy hablando de la vida que no tiene nada que ver con que tengo que esforzarme por lograr algo. Mi esposa lo llama de otra manera. Mi esposa lo llama que están gobernados por la ley del menor esfuerzo. Hay gente que no le gusta. Pero ese no era el caso. ¿Por qué? Porque era el Espíritu que los estaba despertando. Y el momento que vemos ahí que se quedan unos, es porque hay gente que no le gusta que Dios venga a incomodarle. O sea, hay personas que no, a mí déjame así, como aquí. Oye, pero tienes que cambiar la situación. No, aquí estoy bien. Oye, pero sal de la depresión, sal de ese resentimiento profundo, sal de ese odio. No. Y eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que hay personas que aún están dentro de las iglesias y están viviendo una vida tan indiferente al despertar del Espíritu Santo. Regresar a las ruinas. Qué interesante. Tenía que ser solamente el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tenía que venir a llenarte de una ambición santa, de una ambición de libertad, de no querer estar metido entre este pueblo, de un idioma que no conocemos, de amar a la Jerusalén, de decir, amo mi país, que fue derribado, según mis padres me contaron, que por eso estábamos aquí. Tiene que haber unas fervientes ganas de libertad, de adorar a Dios como Dios quiere que se le adore. Es un verbo, esto es que significa abrir los ojos. Fíjense qué interesante. Esto significa que hay gente en las iglesias que tiene los ojos cerrados. Son tan ajenos a la problemática de sus vidas, porque están tan enfrascados en sus propios problemas, están tan metidos en sus propias situaciones, que no han abierto los ojos a lo que porque Dios quiere sacarles de ahí. Dios quiere sacarles de la cautividad. Dios quiere arrancarlos de la indiferencia. Quita un poco. Esto lo digo por una cosa, quiero que usted me entienda. Hace unos días, mi esposa y yo hablábamos con un matrimonio, y al hablar con este matrimonio, yo vi que mi esposa empezó a llevarlos en la consejería hacia un lugar, y yo cuando vi a mi esposa dije, me quedo callado, porque así trabajamos en la consejería. Y de repente, es que él es infiel, dijo ella. Ok. ¿Y cuándo se les cruzó Cristo? Pues cuando nos íbamos a divorciar. Oh. Y mi esposa les dijo, y después de que llegaron a Cristo, él siguió siendo infiel. ¿Sí? Y mi esposa hizo una pregunta, ¿y tú sigues en el mismo juego de no querer perdonar? Sí. Pero tampoco te quieres divorciar, ¿se la vas a hacer pagar? Sí. Y mi esposa hizo una pregunta muy contundente. Entonces, ¿cuál es la diferencia del antes de Cristo al después de Cristo? Y ella dijo, ninguna. Seguimos siendo las mismas personas, sin Cristo y con Cristo. Pónmelo de. Estamos en la palabra Ur. Son gente que tiene los ojos cerrados, que no puede, su espíritu no ha sido despertado. Despertar, avivar, fíjense, avivar, blandir. Cuando hablamos de blandir, estamos hablando de una persona que está en un constante mover, en un constante sentir de Dios, en un constante hacer, excitar. O sea,
Si vamos al término carnal de excitar, es una persona que está queriendo, ávida, llena, con hambre de actuar, de poner en obra lo que le está excitando. Así que Dios vino a excitar el espíritu de ellos y estaban, vámonos, sí, a Jerusalén, está en pedazos, no, estás dormido, tú te quedas, con permiso, ¿quién más está excitado? Y comenzaron a levantarse y dijeron, vámonos. Pero él le dijo unas palabras, sí, no dijo algo que dieran oro, que dieran plata, vamos a llevar esto para levantar la casa de Jehová que está en ruinas, levantar, mover, suscitar, velar. Así que Dios estaba despertando el espíritu de estos hombres. Dios estaba diciéndoles que regresaran. Dios estaba poniendo disposición en su corazón para que la obra de Dios prosperara. Dios estaba despertando su espíritu para que ellos volvieran. Era gente que tenía que tener la disposición de dejar lo poco que habían hecho en 70 años en Babilonia. Asumir las dificultades de regresar a Sión. Y asumir las dificultades de reconstruir la casa de Dios. Porque eso iban. No iban a hacer sus casas. Iban a regresar a levantar el templo para que Dios se cumpliera la palabra por medio de Jeremías e Isaías. Fíjese la visión de parte de Dios. Van a regresar y van a levantar mi casa. Porque voy a habitar entre ellos otra vez. Los he perdonado. Santo Dios. Este capítulo es muy interesante porque cuando hablo de excitar, a usted le ha pasado, no sé si le ha pasado, pero un día de repente estaba yo en una célula y de repente yo traía un billete de 500 pesos en mi bolsa. Y un hermano como se acercó a mí y me empezó a contar que está pasando esto y esto y aquello. Y de repente yo estuve escuchándolo, me agaché y iba a abrir mi Biblia y vino el Espíritu Santo y me dijo, dale el billete. Y yo, no me causó pesar. No me causó pesar porque si tú conoces la Biblia dice que tú no puedes decirte que amas y tú no puedes decirte hermano si tú estás viendo la necesidad y tú no estás en disposición de suplirla. Porque yo sabía que llegando a mi casa yo tenía a mi esposa que me iba a dejar un poco de fruta para que yo pudiera cenar. Pero yo no sabía si ellos podían cenar esta noche. Así que lo que hice fue dejarme excitar por el Espíritu de Dios y decir, toma. Y me fui, no con el pesar de 500 pesos, me fui con el gozo de decir, me dejé seducir por Él y le creí. Me dejé seducir por Él y le obedecí. Den un aplauso a Él, es bueno. Es bueno. Así que tienes que dejarte excitar, tienes que dejarte despertar por Él más continuamente. Por ejemplo, de repente vemos que una persona, que Brian o que Manuel van para Honduras, ¿no? Y de repente se acerca un hermano y les dice, no te preocupes, yo te voy a dar. Ese no te preocupes, yo te voy a dar, no tiene que ver con con otra cosa, más que es Dios excitando al hermano. Es Dios despertándolo. Es Dios moviéndolo. Cuando le vas a predicar a una persona, es Dios excitándote. Es Dios diciéndote despierta. ¿Por qué? Porque están dormidos y tiene una necesidad y yo voy a suplirla y te voy a usar a ti como a Ciro y te voy a dar los medios para que tú proveas para Él y la gloria es mía. Gloria a Dios. Qué interesante. Hay un montón de historias de esa situación, como Dios viene y despierta el espíritu de la gente. Un montón de historias tan interesantes. El Espíritu Santo nos otorga un corazón dispuesto para que estemos dispuestos a responder con un sí rotundo a las personas, ¿verdad? Con un sí rotundo. Ahora yo quiero hacer una pregunta aquí. Porque este capítulo nos está retando a qué? A hacernos la pregunta si estamos dispuestos a enfrentar dificultades y a sacrificarnos para ayudar al pueblo de Dios como nuestros hermanos.
es donde debemos dejar que el Espíritu Santo venga y nos excite y nos despierte. Pero ya saben, ya está viendo usted la obra, ¿verdad? Ellos están regresando. No solamente vienen con la palabra de Ciro, traen una carta. Aquí traemos la carta. Quítense todos. Háganse a un lado que el rey nos mandó, y traemos aquí la charola. Con permiso todos. ¿Verdad? Y siempre que Dios comienza a hacer algo en la vida de alguien, o quiere hacer Dios algo en la vida de alguien, siempre se levanta la oposición. Siempre que Dios te quiere promover, siempre que Dios te está mandando a hacer su voluntad, siempre va a venir Satanás a querer meter el pie para que te caigas. ¿Cierto? Siempre va a querer decirte: detente, no te la creas tanto, hermano, ¿qué te pasa? Y fue lo que le sucedió a Esdras. Camine conmigo allá al 3.2. Vamos allá a Esdras 3.2. Corra conmigo. Así que dile a la persona que está al lado de ti: este año enfrentarás un poco de oposición, hermano. Dile: no chilles. No chilles, dile. Porque Dios, cuando te promueve, permite que venga la oposición. Dile al que está al lado de ti: se te van a oponer. En medio del puesto que te han llamado, se va a levantar murmuración en tu contra. Dile: nada más porque ya eres hermano, vas a tener quien te va a estar golpeando y quien va a estar señalándote. Es importante que lo sepas. Mire, yo creo firmemente que si es vital para nosotros como padres, el ayudar a nuestros hijos a interpretar la vida, porque eso es algo que la Biblia nos enseña, que debemos enseñarles a interpretar la vida a los pequeños, a los medianos, a los grandes como padres. Yo se los he predicado aquí. También es importante que yo como pastor les enseñe a interpretar el cristianismo. Porque es una irrealidad creer que porque ya eres cristiano no va a venir ninguna problemática a tu vida. No, al contrario. Satanás no está con el borrachito ya es suyo. Satanás no va por el narcotraficante le pertenece, porque es el obra del diablo. Dios va a venir a querer golpear al que está caminando. Dios va a venir a Satanás va a querer venir a detener a aquel que está perseverando, aquel que se está portando bien, aquel que está caminando santamente. Satanás va a venir a querer detenerlo a través de infinidad de situaciones. Va a querer venir a desmoralizarlo a través de testimonios de personas, a través de palabras de familiares. Así que Satanás tiene un sinfín de artimañas, dice el apóstol Pablo, para detener la vida del cristiano. Y me imagino esta situación. ¿Cuál? El que está consciente es el que dice: vámonos a Jerusalén, ¿qué hacemos aquí en medio de estos piojosos? Vámonos a casa, vámonos. Mis padres me contaban que era tierra donde fluían leche y miel. Jehová descendía en ese templo. Vamos, nos están dejando libres, nos están dando hasta dinero, vámonos. Pero siempre están los cobardes, ¿verdad? Siempre están los medrosos, los miedosos. Siempre están los que no quieren ir más, hacer más allá, diciendo: no, nosotros nos quedamos, pues ¿a qué vamos allá? ¿Qué necesidad de que vayamos caminando? No, déjalo así. ¿Cuántos cobardes hay aquí? Digan amén. Dispárame, por favor. Dile al que está al lado de ti: no seas cobarde. Dile: no seas cobarde. Dile: interpreta el cristianismo. Dile: Nehemías 3:2. Entonces, fíjese, cuando llegó el mes séptimo, cuando hablamos del mes séptimo para los judíos,
Estamos hablando de la fiesta de las trompetas, que es el año nuevo para los que no somos judíos. Es esta fecha. Es el año nuevo para los que no somos judíos. Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Iban ellos convencidos de lo que Dios les había dicho. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, de Dios, y colocaban el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos. ¡Qué interesante! Y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. ¡Wow! Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo el sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. ¡Qué interesante! Y dieron dinero a los albañiles y a los carpinteros. ¡Wow! Y iban caminando de una manera hermosa. Iban caminando de una manera hermosa. Pero ya se imagina qué es lo que pasa, ¿verdad? Ya se imagina qué es lo que siempre sucede. ¿Qué? Se detiene la obra. Camine conmigo ahí. ¿Está conmigo, amén? Vamos a ir al 4. 4:1. Camine conmigo ya al 4:1. Y dice el 4:1 así: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Israel, vinieron a Zorobabel, a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Qué interesante. Quítale. Qué interesante. Prende la luz. Ellos están levantando, están levantando el altar. ¡Wow! Y de repente los enemigos se vienen a meter entre ellos y les dice: nosotros les ayudamos, total, también conocemos a Diosito. ¿No le ha pasado que de repente llega gente con usted que le dice: yo también creo en la Virgen de Guadalupe, yo también creo en Jehová? Es el mismo Dios. Y tú dices: ah, caray, ¿cómo? Si tú hasta la Santa Muerte le haces, ¿es Dios? ¿También es de Dios la Santa Muerte? ¿La niña muerte? Sí, ustedes se ríen. Ustedes se ríen. Pero si ustedes escucharan 2 o 3 testimonios que hay de que, no, pues estoy trabajando con el satanista, mi hermano. Satanista, pero hermano. ¿Cómo? Pues eso no puede ser posible. Eso no puede ser. Porque estamos hablando de la oposición. Se están ofreciendo para cooperar en el logro de la construcción y así tener la oportunidad de retardar la obra. Ellos se querían meter, los samaritanos. ¿Por qué se querían meter? Regresa, hijo, al 4:1. Fíjense lo que vamos a leer. Lo pasamos por alto, pero fíjense en esto. Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y entonces ellos contestaron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo le edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no lo edificara. Quítale, rico. Lo atemorizó. Le estaba diciendo: también nosotros creemos en Dios. Y te vas a encontrar con un montón de gente así, que viven en un sincretismo. Tendrás compañeros en el trabajo, tendrás compañeros en la escuela, habrá aún cristianos. Yo te lo he contado. Un día yo estaba en otra iglesia levantando mis manos porque llevaba yo a mi abuelita, y la señora que estaba frente de mí estaba adorando a Dios, tenía su bolsa abierta y estaba yo de chismoso en su bolsa, ¿verdad? Ya saben, el culto. Y de repente volteo y dentro de su bolsa hay una Santa Muerte roja, y yo. Porque tú no
sabes de dónde viene la gente y tú no sabes lo que hace la gente en su casa. Tú llegas a su casa y encuentras botellas de whisky. Tú llegas a su casa y encuentras a San Judas Tadeo. Tú llegas a su casa y encuentras en su cartera, traen unas estampas. Y tú dices, ¿a estos a quién les sirven? ¿Son o no son? Y es que la gente no entiende la diferencia. La gente no comprende quién es el Dios de los cielos. Así que ellos dicen, no, nosotros estamos edificando y Dios necesita sinceros adoradores. Y ustedes no saben a quién adoran. Y cuando se vieron descubiertos, porque eso pasa, ¿verdad? De repente te sientas con tu mamá, ¿verdad? Y tu mamá te dice, yo también creo en Diosito. Y tú le dices, no, mamá, tú crees en un muñeco. Y luego eres hasta más atrevido, ¿verdad? Y si lo rompemos, ¿qué te pasa? No me digas eso. Pero María del Carmen, ¿por qué piensas así? Yo no te enseñé esos valores y esos principios, ¿no? Y te comienzan a excomulgar, ¿verdad? Vámonos, sáquense de aquí. ¿Y tú qué pasó? ¿Pero qué me pateas? No te enseñé de esa manera yo. ¿Quién sabe dónde te fuiste a meter? Tú tienes que ser muy hábil para responder. Tú no tienes que decir dónde te fuiste a meter. Más bien lo que me dice la Biblia. Recuerdo mucho a mi abuela. Un día, mi abuela me invita a mi tío a su boda y estamos el grupo de los cristianos y el grupo de los no cristianos. La familia se dividió. Ya sabe cómo es esto del cristianismo, ¿verdad? Se parten las familias, ¿no? Y mi tío, el inconverso, me dice, te invito a mi boda. Y yo, ¿cuántos? 25 años de casados. Y yo, va, sí vamos, ¿verdad? Y yo, sí vamos. Órale. Y la familia cristiana, ¿qué te pasa? ¿Te vas a ir a meter a la iglesia católica? ¿Qué? ¿Que tenga miedo el diablo? Yo estoy bien seguro en Cristo. No, pero ¿cómo crees que te van a...? ¿Qué me va a pasar? No me pasa nada. Si yo he ido hasta la villa y ya estoy comulgado. Dicen, ¿en serio? Sí. Yo he ido a la villa, ahí en el seminario me llevaron. Tú ya fuiste a la villa, ¿no? Este sacerdote te llevaron. En el seminario te llevan a la villa. Para que no ignores, para que por lo menos sepas quién es Bartolo, señor, Santiago. No. El gachupín que los golpea. Fray Juan de Zumárraga, que es que hay una estatua de Fray Juan de Zumárraga allá arriba. Ay, no, pastor, ¿cómo creí? Por eso estamos como estamos los cristianos. Y fuimos a la boda. Y después de que terminó la boda, se acercó mi abuelita y me dijo, estoy cansada de que los curas nos han engañado. Predícame de Cristo. Y a los 75 años le compré. A los 83 años. ¿Sí? La ayuda y no, así su trabajo. Así que cuando su esposa le diga, no, pues usted diga, ¿sí es cierto? Ya era muy grande, se entregó a Cristo y yo le prediqué a él. Y ella solita, ¿verdad? Un día bajó y me dijo, bueno, tírate este hijo. Y yo, ¿para qué? Tíralo. Y yo, bueno. Yo salía, con la basura, lo rompía, ¿no? Porque ya sabe que la basura todo lo reciclan. Hasta que se deshizo de toda su idolatría. El último era un cuadro como de 4 metros de la Virgen de Guadalupe. Me decía, ese no, espérate tantito. Y yo, sí, abuelita, yo sé que lo metieron a golpes y a base de violaciones, según la historia mexicana. Hasta que un día lo tiró. Entonces sí se hizo hermana. Entonces sí iba a la iglesia. Pero siempre surge la intimidación. Así que no te venga de repente la sorpresa cuando te estén intimidando. Aquí la situación interesante es que estás levantando un altar. Porque era lo que habían sido llamados ellos a levantar un altar. A ver, ponle ahí.
y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Fíjense qué interesante. Así que lo primero que tienes que hacer este año, que comienza después de que ha venido una derrota, después de que has fracasado en tu matrimonio, después de que tus hijos están perdidos, lo primero que tienes que hacer es lo que hizo Esdras, que vino a levantar el altar. Así que este es el tiempo de volver a la Biblia. Es el tiempo de comenzar con la lectura para terminar en un año. Es el tiempo de levantarte en las madrugadas a comenzar a orar. Es el tiempo de portarte piadosamente. Porque si tú no estás entendiendo esto, entonces no vas a saber qué hacer en tu vida. Esdras regresó y comenzó a levantar el altar. Regresa conmigo al 3:2. Ahorita vamos al soborno. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, para ofrecer sobre él, ¿qué? Edificar el altar de Dios de Israel. ¿Para qué? Para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base. Cuando habla que lo pusieron sobre su base, ¿sabe qué está diciendo? Que regresaron donde había sido destruido el otro. ¿Se imagina? La impresión de llegar y decir, ahí estaba. ¿Qué hacemos? Limpia. Eso es muy importante. Porque una persona que ha perdido su altar es una persona que ha perdido la intimidad con Dios. Es una persona que ya no se ha dejado influenciar por Dios. Pero esto es como estaban excitados. Estaban influenciados, llegaron y comenzaron a limpiar. Me imagino que empezaron a barrer y comenzaron a decir, aquí estaba el altar. Y cuando estamos hablando del altar, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de 5 por 5. Estamos hablando de que 5 metros son, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 por 5. Estamos hablando de algo muy grande. Y prepárate, macho. ¿Para qué? Porque lo vamos a ofrecer. Vamos a empezar a pedir perdón por nosotros. Vamos a empezar a pedir perdón por el pueblo. Mira cómo está, sin bardas, sin casas. Está destruido, está desbaratado. Así que se levantan los sacerdotes, Salatiel, los hijos de Salatiel, Zorobabel, se levantan Josadá, se levanta Jesúa, y comienzan a ofrecer, y comienzan a poner el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Ofrecieron holocaustos por la mañana y por la tarde, y comenzaron a celebrar las fiestas. Quítale de ahí. Ahí dice que era por miedo. Pero el propósito principal era restablecer la adoración, era abrir un canal de comunicación para con Dios. El propósito principal era venir a que Dios los viera y entonces fuera bendecido lo que ellos estaban haciendo. Querían la ayuda de Dios, querían la bendición de Dios. Estaban necesitados urgentemente de hacer propiciación por sus pecados, para recibir la bendición divina. Imagínate el cuadro. Imagínate regresar a un lugar que está devastado y que de repente tú que no naciste ahí, que fueron tus padres o tus abuelos los que nacieron, te seas testigo de lo que te contaron. Y alguno de ellos, los sacerdotes, me imagino contándonos, ¿verdad? Es que el pueblo pecó, es que el pueblo comenzó a casarse con otras mujeres, comenzaron a adorar a otros dioses. Dios levantó un profeta llamado Jeremías. Y levantó a Nabucodonosor y los destruyó. Se los llevaron a vivir a Babilonia. ¿No sabías esta historia? No. ¿Qué más? Oh, mi abuelito me contaba. No, que Dios de las columnas de fuego, de la columna de humo, que Dios les daba maná, que hubo un rey llamado tal. Y entonces las historias, levanten. ¿Qué hacemos? Edifiquemos el altar. Eso nos mandó Dios. Eso es muy importante porque si tú no estás
edificando tu altar, entonces tú no estás siendo sensible a la voz de Dios para tu vida. Si tu altar está como ese altar, entonces tú necesitas para comenzar este año levantar un altar. Tú necesitas comenzar de nuevo a levantarte por las madrugadas. Tú necesitas volver al tiempo de oración, a la cámara secreta. Porque me estoy acordando en este tiempo, por ejemplo, que Abraham tenía un altar, por ejemplo. Abraham tenía dos cosas, tenía un altar, y el altar hablaba de que él dependía de Dios, pero también Abraham tenía una tienda de campaña, que significaba que él era peregrino aquí en la tierra, que no había nada que lo atara a ese lugar. Pero para algo le pasó también a Abraham. ¿Qué le pasó a Abraham? Dejó el altar. Y cuando Abraham dejó el altar, bajó a Egipto. Y cuando bajó a Egipto, comenzó a hablar mentiras. Y Dios le cerró la puerta económicamente a Abraham, hasta que tuvo que regresar al altar. Así que es importante que comiences a regresar a tu altar.